Hola, bienvenido al video donde te estaremos dando algunos tips o claves de cómo abordar preguntas de comprensión lectora del nivel crítico intertextual. Antes de continuar, te queremos contar que este video se basa en contenidos y materiales liberados por el ICFE para objetivos académicos. ¿Qué temas estaremos tratando en este video? En nuestro video de lectura crítica intertextual estaremos tratando su definición, en este caso lectura crítica, la descripción de la prueba que realiza el ICFE en lectura crítica, el objetivo de esta prueba, los tipos de textos y las competencias que ella evalúa. Por último, estaremos mirando algunos ejemplos de preguntas de nivel crítico intertextual. Definamos qué es lectura crítica. La lectura crítica es un proceso de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. ¿Cómo podemos describir esta prueba de lectura crítica? Esta prueba evalúa la capacidad que tiene el estudiante de entender, interpretar y evaluar textos. En cuanto al objetivo de esta prueba, tenemos que decir y a la vez ser conscientes de que esta prueba busca establecer si un estudiante cuenta con una comprensión lectora que le permita interpretar, aprender y tomar posturas críticas frente a un texto, aunque el estudiante no cuente con un conocimiento previo de este tema tratado. Pero ¿qué aspectos podemos aprender o debemos saber para tener una comprensión lectora? El primero de ellos es que debemos aprender a juzgar el contenido de un texto, es decir, determinar su calidad y su nivel. Debemos también aprender a distinguir un hecho de una opinión, en este caso determinar o clasificar el texto. También debemos ser capaces de captar sentidos implícitos. Esto tiene que ver con la capacidad de inferir o deducir de un texto o sacar conclusiones también. Debemos aprender a juzgar la actuación de los personajes. Debemos ser capaces de establecer juicios o postura frente al texto. Y por último, debemos ser capaces de analizar o identificar la intención que tiene el autor con su texto o en su texto. Es decir, si la intención es describir, informar o, por el contrario, defender un punto de vista. De acuerdo con lo anterior, tenemos que decir que esta prueba maneja o nos presenta dos tipos de textos: los textos continuos y los textos discontinuos. Los textos continuos son aquellos que se leen de manera secuencial y se organizan en frases, párrafos y capítulos. En cambio, los textos discontinuos se organizan de múltiples maneras e incluyen cuadros, imágenes, gráficos y tablas. Tanto los textos continuos como los discontinuos se dividen en literarios e informativos. Los informativos se dividen en textos descriptivos, que son aquellos que describen características, textos informativos que hablan de un tema simplemente, y el texto argumentativo donde el autor defiende una posición o un punto de vista. Entre los ejemplos de textos continuos tenemos las novelas, que son textos literarios, y las columnas de opinión, que son textos informativos. Como ejemplo de textos discontinuos tenemos los cómics, las infografías, las etiquetas, los diagramas y los manuales. ¿Qué tipo de competencias evalúa la prueba? La prueba de lectura crítica evalúa tres competencias que representan de manera general las habilidades cognitivas necesarias para ser un lector crítico. La primera competencia que evalúa tiene que ver con la lectura literal. Aquí el lector debe identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Su evaluación está entonces dirigida a la comprensión del significado de la palabra, expresiones o frases que aparecen explícitamente en el texto. La segunda competencia que evalúa esta prueba es la que tiene que ver con la lectura inferencial.
Aquí en esta, el lector debe comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Las preguntas que le evalúan siempre involucran varios elementos locales de un texto y exigen reconocer y comprender su articulación. Y la tercera competencia que evalúa la lectura crítica es esta que nos ocupa en este video, la lectura crítica intertextual. Aquí el lector debe reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Esta competencia consiste en la capacidad de enfrentar el texto críticamente, ser capaz de validar argumentos, derivar implicaciones e identificar estrategias retóricas utilizadas por el autor. A continuación veremos ejemplos de cómo se deben responder preguntas de nivel crítico intertextual. La primera pregunta pues nos muestra o nos presenta el siguiente texto. Vamos a bajar un poquito aquí para que no nos interrumpa la lectura. Bien, con base en este texto vamos a responder una pregunta de nivel crítico intertextual. El texto se llama Los Nuevos Templos. Este es un artículo del Espectador. Dice así: los nuevos templos. Los centros comerciales surgen en la medida en que hay desvalorización del centro de las ciudades y una pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas convocaban allí a la ciudadanía. La plaza pública, los grandes teatros y las instancias gubernamentales que se desplazan hacia lugares que se suponen más convenientes. Descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle triunfa, dice el arquitecto Mario Suárez, experto en el tema. El centro comercial es escenografía y crea una ilusión de interacción ciudadana que en realidad no existe. Lo contrario al vecindario y al barrio, lugares que en sociedades sanas propician el encuentro y la solidaridad. El centro comercial da estatus. Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante, capacidad de compra. El centro comercial es un lugar privado que simula ser público, donde dejamos de ser ciudadanos para ser clientes en potencia. Es triste ver cómo se instaura una cultura del manejo del tiempo de ocio que hace que las familias prefieran estos lugares que venden la idea de que consumir es la forma de ser feliz, al parque o a la calle que huye con sus realidades complejas. Bien, veamos entonces qué opciones nos da esta pregunta como respuesta. Aquí tenemos la pregunta y la respuesta también. Dice, una de las estrategias usadas por la autora para reforzar su argumento es A. Citar la opinión de un experto en el tema. B. Hacer alusión a los teatros y a la plaza pública. C. Cuestionar el manejo del tiempo del ciudadano. D. Mencionar la demanda del capitalismo. En esta pregunta, pues primero que todo el estudiante debe reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. También debe ser capaz de reconocer la estrategia discursiva empleada por el autor. Entonces, si nos devolvemos al texto y queremos identificar qué clase o qué tipo de texto es, no, ¿podríamos decir que es un texto descriptivo? No, cierto, porque no se está escribiendo propiamente, se están mencionando lugares de una ciudad. ¿Es un texto informativo? No, no está produciendo ninguna información. Entonces podemos considerar que es un texto argumentativo. ¿Y qué es un texto argumentativo? Es donde un autor defiende o propone una posición, un punto de vista, argumenta sobre ese punto de vista que tiene. Y para ello, para darle más fuerza, utiliza la cita de un autor o de un experto. Entonces, este texto cumple con eso. Entonces, aquí encontramos la cita del autor, dice el arquitecto Mario Suárez, experto en el tema. Aquí el autor, la autora, utiliza una cita. Y el otro ejemplo, el argumento es que el centro comercial es una escenografía y crea una ilusión de interacción ciudadana que en realidad no existe. Para que los centros comerciales le quiten espacio a los centros de las ciudades. Entonces, esto es lo que argumenta el autor en su texto. Los centros comerciales están quitando espacio
a los centros de las ciudades a través de una simulación de ellos mismos, ¿no? Entonces nos vamos a la respuesta. Entonces, una de las estrategias usadas por la autora para reforzar su argumento es citar la opinión de un experto. Y es un texto argumentativo. Entonces la respuesta correcta es la A. Bien, pasemos a la segunda respuesta, al segundo ejercicio, perdón. Aquí tenemos el segundo ejercicio. Dice, responde la pregunta de acuerdo con la siguiente información. Nos presenta un texto aquí, un texto corto, y con base en él escogemos una pregunta. Dice así, aunque las comodidades de vida pueden aumentarse con la ayuda mutua, sin embargo, como eso se puede conseguir dominando a los demás mejor que asociándose con ellos, nadie debe dudar que los hombres por su naturaleza, si no existiera el miedo, se verían inclinados más al dominio que a la sociedad. Por lo tanto, hay que afirmar que el origen de la sociedad, por lo tanto, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no se da debido a la mutua benevolencia de los hombres, sino al miedo mutuo. Veamos entonces qué nos preguntan y qué deducciones de respuesta nos dan. De acuerdo con las ideas expresadas en el texto, si los hombres por su naturaleza están más inclinados al dominio que a la sociedad, ¿por qué aparecieron sociedades grandes y duraderas? ¿Por qué si el hombre desea más dominar que estar en sociedad, por qué aparecen sociedades grandes y duraderas? Dice, A, es natural para el hombre asociarse con otros para ejercer su dominio con seguridad. B, para ampliar su capacidad de dominio, al hombre le resulta más efectivo vivir en sociedad. C, es propio del hombre evitar todo tipo de dominio a través de las relaciones confiables que le brinda la vida en sociedad. D, el hombre busca la seguridad y es más seguro para él vivir en comunidad que estar expuesto a ser dominado por otro. Entonces, este es un texto que tiene doble característica, es un texto informativo y filosófico. Aquí el estudiante debe reflexionar a partir del texto y evaluar su contenido. En este caso, el estudiante debe dar cuenta de por qué un determinado enunciado es una razón para justificar la tesis del texto. Debe comprender que en este caso, según el autor, la razón que tiene el hombre para asociarse es el peligro que representan los otros. Entonces, aquí dice, por lo tanto, vamos aquí a esta, dice aquí podemos indicar, por lo tanto, hay que afirmar que el origen de las grandes sociedades duraderas, que es lo que pregunta, no se da debido a la mutua benevolencia de los hombres, sino al miedo. O sea que el hombre prefiere vivir en sociedades por el miedo mutuo, pero él desearía mejor dominar para vivir más cómodo, pero como tiene miedo, prefiere entonces vivir en sociedad. Entonces vamos a ver dónde encontramos esto. Y encontramos que es la D. El hombre busca la seguridad y es más seguro para él vivir en comunidad, que estar expuesto a ser dominado por otro. Entonces esta es la respuesta correcta. Bueno, eso es todo. Esperamos que te orienten estas ayudas, estos tips, y puedas obtener mejores o elecciones correctas en la prueba IFE y desarrolles tu capacidad de nivel crítico intertextual. Eso es todo. Bueno, muchas gracias.